de una guerra civil. Raúl Romero, integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos en la línea. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, ¿cómo acomodamos este contexto de lo que estábamos reportando de Comalapa, ahí frontera Comalapa en Chiapas, con este comunicado que ustedes emiten y que causa realmente mucha alerta, causa alarma al decir que podría estar Chiapas al borde de una guerra civil, Raúl? Así es, mira, Azucena, desde 2021 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional publicó un artículo donde se llamaba así precisamente Chiapas al borde de la guerra civil. El Ejército Zapatista, que tiene presencia en prácticamente la mitad del estado, documentaba el aumento de la presencia de grupos del crimen organizado, de prácticamente 5 cárteles, el aumento de la presencia de grupos paramilitares, es decir, grupos que están armados, que operan, que tienen entrenamiento militar y que reciben financiamiento del Estado. Documentaba también el aumento de militares y de presencia de la Guardia Nacional, y documentaba cómo se vivía un clima de desgobierno en el que prácticamente se había instalado un estado de terror, en el que grupos del crimen organizado y paramilitares vinculados a partidos políticos y vinculados también a gobiernos municipales y al gobierno estatal, reprimían, secuestraban, cobraban derecho de piso, como se le llamaba, levantaban a gente y estaban haciendo de Chiapas un verdadero polvorín. Incluso se insistió sobre el tema del problema migratorio y el tráfico de personas que está en el asunto. A ese fenómeno, que es el tema del crimen organizado y su presencia en Chiapas, se suma la presencia del paramilitarismo. Estos grupos que surgieron desde 1994, muchos de ellos entrenados por el ejército mexicano, permitidos por el Estado mexicano y por los distintos gobiernos, que hoy siguen vivos, y el pasado 22 de mayo, uno de estos grupos, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, ORCAO, baleó durante 5 días consecutivos a la comunidad de Moisés Gigante, una comunidad autónoma zapatista. Esta comunidad estuvo bajo fuego durante 5 días y resultó gravemente herido un compañero base de apoyo zapatista, Jorge López, el cual hoy se disputa entre la vida y la muerte. Ese es el contexto general, Azucena, de el escenario de guerra que se está viviendo ahora en Chiapas. Es un contexto muy alarmante de un Chiapas que en realidad pues nunca, el EZLN ha hecho todo un intento durante mucho tiempo, Raúl, por pacificar, ¿no? Por poner escuelas, por dar algunas facilidades, algunos apoyos a los habitantes, pero pareciera que es un estado que siempre está a fuego, ¿no? Que siempre está en conflicto, y ahora pues bueno, el fuego ha encendido. Y ahora que regresemos te quiero preguntar también pues qué ha pasado con el ejército ahora que ha entrado a esta zona. Déjame pasar el corte y regreso contigo, Raúl, por favor. Son las 6:38. Raúl Romero, integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos en la línea. Gracias por mantenerte en la línea, Raúl. Te preguntaba, ahora que ingresó el ejército, bueno, siempre ha estado, tiene mucho tiempo el ejército ahí, muy presente en algunas zonas de Chiapas, pero ahora hace un arribo mucho más fuerte después de los conflictos que se dieron ahí en frontera Comalapa. ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿Cómo está la situación ahora, Raúl? Sí, Azucena, como tú lo comentabas, el zapatismo, el EZLN le ha dado desde 1994, con aquella multitudinaria marcha del 12 de enero, le dio una oportunidad a la paz, a la palabra, y desde entonces no ha dejado la vía pacífica y la vía civil, ¿no? Ha apostado por escuelas, hospitales, proyectos culturales, por el autogobierno, a pesar de que vive el acoso constante de grupos paramilitares. Ahora llega, digamos, la guerra que hace 30 años veíamos allá en Ciudad Juárez, ahora llega ya completamente instalada Chiapas, y el zapatismo y las comunidades indígenas tienen que confrontarse con la vieja guerra paramilitar y la nueva guerra del crimen organizado, incluso formándose grupos que ahora llamamos narcoparamilitares. En ese contexto, la presencia cada vez mayor del ejército y de la Guardia Nacional es sumamente explosiva. En primer lugar, Chiapas es hoy uno de los estados más militarizados del país, y eso no ha inhibido y no ha sofocado para nada la presencia y el crecimiento del grupo del crimen organizado.
Pareciera todo lo contrario. La historia nos dice, como en el caso de Guerrero, en los años 70, 80, allá donde se desplegó el ejército y sirvió para limpiar y atacar a las organizaciones campesinas y a las organizaciones indígenas que reclamaban un México más justo y más digno, y se generaron verdaderas políticas de exterminio y verdaderas políticas de represión. La guerra sucia tiene precisamente ese origen en Guerrero, que fue precisamente el ejército limpiando de resistencias y de pueblos organizados en el caso de Guerrero. Hoy esa es la amenaza latente en Chiapas, Azucena. Un ejército, una Guardia Nacional, un crimen organizado, grupos paramilitares, grupos de autodefensas, no siempre legítimas, en un contexto de una disputa por el territorio, una disputa por los cárteles que quieren controlar las plazas, una disputa por los grupos políticos que quieren controlar las plazas desde los partidos políticos, la plaza política o la plaza electoral, por así decirlo, y el presidente que insiste en construir sus megaproyectos, el Tren Maya y el corredor interoceánico, no siempre con el consenso de las comunidades. Todo ese contexto es un verdadero polvorín y por eso la comunidad internacional, la comunidad nacional, que estos días lanzamos un comunicado que viene con firmas de Noam Chomsky, Diego Luna, Gael García, Ofelia Medina, Julieta Gurrola y más de 1,000 firmas de personalidades de todo el mundo. Estamos muy preocupados porque pensamos que apostar por la paz hoy en las comunidades zapatistas es también apostar por la paz hoy en Chiapas y apostar también por la paz en México. Que este tema de la violencia ha sido desdibujado, invisibilizado de la agenda política nacional, porque parece que en este país todo va bien, pero en el México de abajo vemos desapariciones forzadas, vemos masacres, vemos confrontaciones, vemos todavía estos enfrentamientos y estamos surgidos de que el ojo de México y el ojo del mundo ponga atención en este problema en Chiapas. Híjole, bueno, solución, es decir, sé que no hay una solución simple, menos sintetizarla en 10 segundos, camino de solución. La sociedad civil organizada, la sociedad civil marchando este próximo 8 de junio, exigiendo alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, alto a la guerra en Chiapas, alto a la violencia en México. Pues volvamos a platicar, Raúl, a ver si hay algún eco. Alguien tendrá que preguntarle al presidente sobre esta comunicación que ustedes han dado a conocer. Tendrá que manifestarse, Raúl, y volvamos a platicar, por favor. Así deseamos que sea. Solo invitar a tu público en la página de Congreso Nacional Indígena. Podrán encontrar toda la información de las actividades. Gracias, estaremos atentos, Raúl Romero. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.